Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos una semana más a nuestro programa de conversación sobre ciencia, como siempre con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad contamos con la doctora Alexia Francisca Núñez Parra, quien es profesora asistente en el área de investigación Fisiología Celular y Neurobiología, y donde obviamente hay varias líneas de investigación. Además, queremos comunicarles, informarles que ella ha escrito un libro que se llama Olfato y Gusto, Biología, Sabores y Sinsabores, que escribió junto al académico el doctor Juan Bacigalupo Vicuña. Cuando hablamos hace ya algún tiempo con la doctora Alexa Núñez, estaba recién iniciando o en pleno proceso de la pandemia, y ella estaba justamente investigando acerca de los efectos del COVID-19 en el olfato. Y por supuesto que ha avanzado tiempo de aquello, y hoy día nos vamos a entrar en parte del programa justamente en esa materia. ¿Qué tal, doctora Alexia Núñez? Bienvenida una vez más a nuestro habitual programa semanal de conversación científica. Hola, muchas gracias Luis, gracias por la invitación. Estoy muy bien. Muchas gracias a usted, doctora, por estar participando con nosotros. Bueno, la última vez que conversamos, hace ya bastante tiempo, usted estaba precisamente inmersa en esta investigación acerca de los efectos del COVID-19 en el olfato. Para partir, me gustaría un poco saber qué la motivó a usted precisamente a llevar adelante ese estudio. Mira, bueno, yo toda mi carrera académica y mi carrera investigativa la he desarrollado justamente tratando de comprender cómo los sistemas sensoriales o los sentidos son interpretados por el cerebro, ¿ya? La información, cómo llega la información al cerebro, cuáles son los circuitos involucrados en la percepción de los sentidos, y en particular he trabajado con uno mayoritariamente que ha sido el olfato, ¿ya? Y eso trabajamos en el laboratorio, como te decía, vemos los circuitos neuronales que están involucrados en la codificación de esta información, en la decodificación de esta información, y también trabajamos con modelos experimentales de algunos trastornos, como el trastorno del espectro autista, que presentan hiper e hiposensibilidades. Esa ha sido mi línea, digamos, académica de investigación por muchos años. Y cuando comenzó la pandemia, de manera un poco anecdótica, los médicos empezaron a dar cuenta que adicional a toda la sintomatología clásica de las personas que se infectaban por COVID, que era fiebre, ¿no es cierto? Presentaban fiebre, presentaban todos problemas para respirar, dolor de cabeza, había un síntoma que parecía que no estaba descrito en estos síntomas clásicos, que era la pérdida de olfato. Y cuando comenzaron los médicos a darse cuenta de esto, comenzaron a conversar con los científicos y con toda la comunidad, de que esto parecía ser un síntoma bastante particular de esta enfermedad. No muchas enfermedades presentaban una pérdida de olfato asociada a la infección por este virus, como lo presentaba el COVID-19. Y entonces ocurrió que se generó un consorcio multinacional formado por científicos que estudian el olfato y el gusto en más de 50 países. Nos organizamos, esto en plena pandemia, cuando estábamos incluso en la casa, ¿no es cierto? Todo esto virtualmente. Se generó una comunidad internacional virtual, digamos, un consorcio de investigadores en el olfato y el gusto. Y uno de los primeros propósitos que tuvimos como conglomerado científico clínico era justamente, primero que todo, establecer si es que existía una relación real entre las personas que estaban infectadas por COVID y aquellas que perdían el olfato. Y ese fue nuestro primer estudio, y ahí fue cuando nosotros conversamos la primera vez. Bueno, y desde aquel entonces ha pasado bastante tiempo, aparecieron las vacunas contra el COVID, se han normalizado un poco las medidas en el sentido de que ya volvemos un poco a la normalidad, pero sin embargo hay secuelas que el COVID ha dejado en muchos ámbitos, sociales, económicos y sobre todo en el tema de la salud. Desde que usted inició el estudio hasta ahora, ¿tiene algunas conclusiones? ¿Ha podido ya determinar exactamente cuáles son los efectos que tiene el COVID sobre el olfato en los humanos?
Sí, tenemos algunas publicaciones y hay algunas conclusiones. La primera conclusión que establecimos, que la publicamos, fue que efectivamente las personas que se infectaban con COVID-19 tenían una pérdida de olfato y de gusto también muchas veces. Luego establecimos que la pérdida de olfato era la sintomatología principal o más prevalente en las personas con COVID, es decir, si es que alguien tenía pérdida de olfato, la probabilidad de tener COVID era prácticamente 100%. No hay otra enfermedad, porque muchas personas la única sintomatología que incluso tenían era la pérdida de olfato. Entonces establecimos que existía esa relación y luego en nuestra última publicación de a principios de este año, hicimos un estudio longitudinal en el cual le pedimos a las personas que habían contestado una encuesta virtual, porque todo esto se realizó a través de encuestas perceptuales virtuales, ¿ya? En diferentes países del mundo. A las personas que habían contestado la encuesta se les pidió que contestaran una nueva encuesta para ver cómo habían cambiado, se habían modificado o habían recuperado su capacidad olfatoria. Y nos dimos cuenta de algo bien importante e interesante. La mayoría de los pacientes que señalaban que habían tenido una pérdida de olfato, ya sea parcial o total, muchos de ellos lo habían recuperado en un periodo muy breve post-infección. Estamos hablando de un periodo entre 7 y 14 días. Muchos de este otro 20% que quedaba, la mitad de ellos lo recuperaban, ¿no es cierto?, de 1 a 3 meses. Pero había un 5% de aquellas personas que habían presentado pérdida de olfato que todavía no podían recuperar su capacidad olfatoria normal, esto incluso después de un año de haber sido contagiados con COVID. Y no solamente algunos presentaban una capacidad disminuida o ellos percibían que nunca habían logrado tener la capacidad, recuperar su capacidad olfatoria en cuanto a discriminar olores, percibir olores, etcétera, sino que muchos de ellos presentaban una condición que se llama parosmia. Parosmia. Esta condición... Cuéntenos qué significa parosmia. Parosmia es un término medio raro, pero la parosmia es una condición de la percepción olfatoria en donde se genera justamente percepciones de olores desagradables, muy desagradables, en respuesta a olores que no debiesen de serlo. Se huelen olor a gasolina, incluso olor a excremento, olor a plástico fundido, olores que la gente ni siquiera puede describir muy bien, pero que lo siente con una aversión. Y esos olores, esa parosmia puede ser muy, muy grave, en el sentido de que todo el día cualquier estímulo olfatorio genera esta sensación desagradable, o pueden haber algunos gatillantes, ¿ya? Pero en los casos más extremos, estas personas viven oliendo justamente estos olores agradables de manera muy, muy frecuentemente, lo que afecta, por supuesto, la calidad de vida de las personas. Porque estudios internacionales de otros laboratorios ya habían señalado que existía una relación entre calidad de vida y pérdida de olfato, ¿ya? Asociado a COVID, o sea, personas que perdían la capacidad olfatoria mostraban una disminución en su calidad de vida, no podían desenvolverse apropiadamente, ¿no es cierto?, en los quehaceres domésticos, en sus relaciones interpersonales, todo eso se había afectado, pero eso se agrava en estas personas que tienen parosmia, porque ya no solamente no hay una capacidad olfatoria, ya no solamente no pueden oler, sino que están oliendo todo el tiempo olores desagradables, y eso genera, por supuesto, otro tipo de sensaciones que también afectan la calidad de vida de ellos. Doctora Núñez, un poco para entender el tema de la parosmia, ¿por qué se produce esa sensación? ¿Qué la origina fundamentalmente? ¿Qué cambio ocurre dentro del cuerpo para comenzar a sentir estos olores desagradables? Mira, la verdad es que la comunidad científica todavía está investigando por qué ocurre esta condición y cuáles son los mecanismos neuronales asociados a esta condición. Pero creemos tener algunas hipótesis en cuanto a lo que ocurre es que nosotros en la nariz tenemos unas neuronas que son las neuronas olfatorias. Estas neuronas olfatorias son aquellas que detectan los olores y las tenemos aquí en la nariz en un tejido que se llama epitelio olfatorio. Estas neuronas proyectan la información de manera muy ordenada al cerebro, de manera muy organizada y ordenada al cerebro. Estas neuronas generalmente, como están expuestas al aire que nosotros inhalamos, ¿no es cierto?, constantemente, tienen una capacidad bien particular, que es que mueren y se renuevan. Son neuronas que van naciendo a lo largo de toda la vida del individuo. Y es un proceso natural, y cuando una neurona nueva nace, entonces
tiene que proyectar nuevamente al cerebro, porque muere obviamente toda la neurona. Y ese es un proceso que está muy regulado y muy orquestado para que nosotros justamente no tengamos cambios en la percepción de los olores, ¿ya? Pero lo que nosotros creemos que ocurre aquí en el caso del COVID de largo tiempo, el long COVID, ¿no es cierto?, que es cuando se generan estas condiciones de largo tiempo, por muchos meses, etcétera, es que en el epitelio donde están estas neuronas hay otro tipo de células, y estas células ayudan a que las neuronas puedan funcionar de una manera apropiada. Y el virus del COVID lo que estaría haciendo es infectar estas células ayudadoras o estas células de soporte. Y al morir estas células de soporte, al ser infectadas con el virus, se desencadenaría una muerte de la neurona, pero digamos total, se depletaría el epitelio de neuronas. Como todas las neuronas tienen ahora que digamos que generar estas proyecciones nuevamente al cerebro, lo que nosotros creemos que puede estar ocurriendo es que estas conexiones están llegando de manera desordenada, no organizada como siempre ocurre en un sistema, digamos, que no está expuesto a este virus. Y esta desorganización genera estas percepciones olfatorias alteradas. Ahora, lamentablemente, no sabemos cómo tratar esta condición. No existen tratamientos hoy en día para tratar esta condición. Por lo tanto, lo único que se le recomienda a los pacientes y lo único que ha mostrado que ayuda en algún porcentaje es el reentrenamiento de la percepción olfatoria. Es decir, oler todos los días 3 o 4 aromas, por ejemplo, lavanda, rosa, clavo de olor, limón, y todos los días oler limón, clavo de olor, rosa, y reentrenar así la percepción olfatoria y las conectividades neuronales. Ahora, ¿esta parosmia le da solamente a las personas que han sufrido COVID o hay otra forma también de adquirir esta enfermedad? Sí, hay otros motivos, otros virus también pueden generarlo, también se puede generar cuando estas proyecciones que pasan de la nariz hacia el cerebro pasan por unos huesitos, que es el cráneo, la parte de abajo del cráneo, que es poroso. Entonces, cuando existe un trauma severo, por ejemplo, cuando una persona se cae y se pega en la cabeza, ¿no es cierto? Y hay un choque muy fuerte, todo este nervio olfatorio se puede cortar. Y cuando eso ocurre y empieza nuevamente entonces a repoblarse estas neuronas y generar una nueva proyección, también se puede generar muchas veces esta condición. Bien, estamos a esta hora conversando junto a la doctora Alexia Núñez Parra, quien es profesora asistente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día hablando de fisiología celular, neurobiología, pero específicamente estamos hablando de información sensorial olfatoria y, por supuesto, el comportamiento de la sensación olfatoria, también cuando la persona sea afectada por el COVID-19. Bueno, la pérdida de olfato y la pérdida del gusto en algunos casos también usted explicaba que es uno de los clarísimos síntomas de quien lamentablemente se ha contagiado de COVID. Pero finalmente parece que de todas maneras existe un porcentaje de recuperación. ¿En cuánto tiempo una persona vuelve a recuperar, digamos, el sentido del olfato, el sentido del gusto? Y lo otro, saber si efectivamente todos lo recuperan o hay algún porcentaje que no lo logra jamás. Bueno, la buena noticia es que el mayor porcentaje de personas lo recupera efectivamente en un periodo de entre 1 a 3 meses, prácticamente el 85-90% de las personas lo recupera, ¿ya? Y de ese otro porcentaje que no lo recupera en ese periodo de 3 meses, entonces tenemos este grupo pequeño que ya pasa 5, 6 meses, un año pasado y todavía no lo recuperan. Incluso hay personas que hasta el día de hoy no lo han recuperado, que llevan más de un año después de la infección y aún no lo recuperan. Y lamentablemente, este pequeño grupo de personas no tenemos muy bien, no entendemos por qué no lo han recuperado, ¿ya? Y tampoco sabemos cuánto tiempo más va a tardar el sentido en recuperarse. Bueno, doctora, pasemos ahora al otro tema que nos interesa también de sobremanera comentar con usted, porque usted hace poco ha terminado lo que es un libro que lo escribió junto al doctor Juan Bacigalupo Vicuña, Olfato y Gusto, Biología, Sabores y Sin Sabores. Ese es el nombre del libro. ¿Nos puede contar un poco cuál fue el motivo de escribir este libro y un poco también qué materias se pueden encontrar en él? Ya, mira, este libro surge también, era de un trabajo de Juan y mío, porque Juan Bacigalupo, él recientemente ya se jubiló el año pasado de la academia, pero él había trabajado también toda su vida académica en lo que son estas neuronas sensoriales, ¿ya?
o células sensoriales, ya sea de la retina o de la nariz. Entonces, él es un experto en todo lo que es cómo las neuronas son capaces de transformar la información de los estímulos de los odorantes en un impulso nervioso que finalmente se va a transmitir al cerebro. Y yo, por mi parte, he trabajado mucho más en lo que es entender los circuitos neuronales asociados a la codificación olfatoria en el cerebro. Por lo tanto, hacíamos como una buena mezcla ahí para justamente poder escribir un libro en donde pudiésemos darle un poco de palestra a estos sentidos químicos que muchas veces son tan olvidados, ¿no es cierto? Y tan poco importantes, o se creen tan poco importantes. Poco Pero valorado justamente finalmente, ¿no? poco valorados, Claro. justamente. Pero justamente, claro, primero está la visión, la audición, ¿no es cierto?, el tacto, pero el olfato y gusto son estos sentidos poco valorados, como bien tú decías, pero que la pandemia puso en evidencia justamente lo contrario, la relevancia del sentido del olfato y del gusto para la vida humana. Y no solamente, como te comentaba, estos sentidos son muy relevantes en el momento de poder detectar alimentos, poder ver si es que hay olor a gas, si es que un alimento está en una condición no apropiada para ser ingerido, poder cambiar el pañal a tu hijo, ¿no es cierto? O cocinar, sino que va más allá, tiene una estrecha relación con las emociones, la memoria, las interacciones sociales. Y justamente en este libro lo que queríamos hacer era exponer acá o poder divulgar o llegar a la gente sobre la biología, lo que está hoy en día, porque hemos avanzado mucho en la neurobiología de estos circuitos sensoriales, pero también estas peculiaridades, lo hermoso de este circuito, ¿ya? Cómo afecta nuestra vida diaria, dónde podemos encontrar estos sentidos, en qué actividades de nuestra vida. Hacemos ejemplos en el libro, no solamente vemos la biología más dura, sino que también, por ejemplo, hablamos de algunos casos de los superoledores, de algunos otros organismos, cómo otros organismos son capaces de oler las diferencias entre la capacidad olfatoria de diferentes especies. Hablamos también de patologías asociadas al olfato y el gusto. Así que, bueno, este es el libro, que se llama Olfato y Gusto, Biología, Sabores y Sinsabores. Es de la editorial Universitaria y está ilustrada por Felipe Abello. Y te quería mostrar un ejemplo acá de alguna de las ilustraciones para que la gente también se haga una idea de cómo fuimos trabajando para que la gente pudiese comprender de una manera más sencilla los circuitos involucrados en estos sentidos. Y la verdad es que de muy fácil lectura, hablamos sobre cómo algunas personas tienen más sensibilidad a algunos olores que otros, eh, cómo nuestra genética afecta nuestra capacidad olfatoria, etc. Solamente me asalta una duda, doctora Alexia, es saber si el Felipe Abello que todos conocemos o es un alcance de nombre solamente. Es un alcance de nombre, un estudiante de doctorado de acá de la Ah, ya. Facultad de Ciencias. Pero qué bueno que lo aclare en ese sentido, ¿eh? Bueno, doctora Alexia Núñez, este libro usted me decía que es de fácil lectura, por lo tanto nos imaginamos que cualquier persona lo puede leer sin tener conocimientos previos acerca de estas materias, ¿no? Exactamente, está dirigido a personas que tienen algún interés en la neurociencia, personas que pueden tener algún interés en estos sentidos, ya sea, por ejemplo, en la industria gastronómica, vitivinícola, perfumeros, o personas que están interesados en la biología y la neurociencia, pudiesen tener la facilidad de leerlo. Y si es que hay algún capítulo que es más duro que otro, en términos biológicos, cada uno de ellos está tratado como un capítulo independiente y bueno, se pueden saltar un capítulo y siguen con los otros. Bien, continuamos conversando con la doctora Alexia Núñez. Estamos hablando justamente del tema del olfato y bueno, también siempre nos interesa que en nuestro programa podamos incentivar a los más pequeños también a involucrarse en el mundo de la ciencia. Por eso, aprovechando su presencia, doctora Núñez, es que nos gustaría saber cómo se puede incentivar a los niños en estudiar ciencia y también sabemos que ustedes disponen de algunos recursos en línea para los niños, para las niñas también de que les interese el tema. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, una de las líneas de mi laboratorio, o en mi laboratorio estamos particularmente interesados en lo que es la divulgación científica y nos enfocamos principalmente en los más pequeñitos, en aquellos de niños de 4 a 6 años. Ese es como nuestro público objetivo. Y justamente hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros estamos bombardeados por los conceptos cerebro, neurociencia, neurona, neuroeducación. Entonces pareciera que se hace muy esencial ya que
los niños sean educados también, no solamente en los conceptos neurocientíficos generales, que ellos tengan conciencia, ¿no es cierto?, para qué sirve su cerebro, y también podamos desarrollar instrumentos en donde podamos motivar a los más chiquititos y las más chiquititas a seguir siendo curiosos, a generar hipótesis, a experimentar, a desarrollar todo lo que son sus capacidades científicas. Y para eso entonces nosotros, a través de fondos gubernamentales, hemos generado dos instrumentos. Uno de ellos se llama Mi primer libro del cerebro, Un día en la vida de Clementina, que es este libro que tengo acá en formato físico, pero que también está en formato virtual en la página web www.conociendotucerebro.cl. Conociendotucerebro.cl. Así de fácil, conociendotucerebro.cl. Exacto, y ahí está la versión digital de este libro. Y este libro relata la historia de Clementina, que es una niña de 5 años que va al jardín y a través de las actividades diarias, por ejemplo, despertarse, ir a tomar desayuno, etcétera, vamos repasando, ¿no es cierto?, las actividades diarias, por ejemplo, el despertarse, y las asociamos con conceptos neurocientíficos, por ejemplo, en este caso, los sentidos. Y acá podemos ver cómo es el cerebro por dentro, por ejemplo, de Clementina. El libro físico es muy interactivo, tiene viñetas, tiene olores, tiene incluso acá aquí, tiene unas lucecitas, ¿no es cierto? Y todo. Es un recurso muy interactivo en donde los niños pueden aprender la relevancia del cerebro y las funciones que el cerebro tiene. Este libro, como les decía, está en formato digital, se puede descargar cuantas veces quieran en esta página web. Y adicionalmente, también con otro proyecto público, después generamos una serie de teatro audiovisual en colaboración con el Teatro Nescafé de las Artes, que se llama Valentina descubre el cerebro. Y es una serie audiovisual que también la pueden encontrar en la misma página web en línea, está en YouTube, y relata, son 3 capítulos de Valentina, que también es una niña de 5 años, y su abuela Inés, que es una neurocientífica, quien la cuida en las tardes, y ellas conversan y van descubriendo el cerebro. Entonces, son 3 capítulos. El primero es el sistema nervioso, en donde los niños y niñas pueden aprender sobre la estructura y la anatomía del sistema nervioso con canciones muy lúdicas, se los recomiendo porque está muy bien hecho, muy lindo trabajo. Y luego el segundo capítulo habla sobre los sentidos, y el tercero sobre las emociones y la memoria. Entonces todos esos recursos están en línea para los más pequeñitos y como panorama familiar, ¿no es cierto?, de viernes en la tarde, para que vean las series, que son capítulos de 12, 15 minutos cada uno. Bueno, ¿cómo usted, doctora, concibe todo este material para que quede precisamente dedicado a los más pequeños de la casa? Bueno, la verdad es que la inspiración para esto fueron mis propios hijos. Cuando yo tengo 2 hijos, ellos son, como todos los niños, muy curiosos, y me di cuenta que no existían instrumentos o elementos para enseñar ciencias con la capacidad que tienen los niños y niñas hoy en día de poder comprenderla. No habían instrumentos desarrollados que hablaran sobre el cerebro. Entonces yo trataba de comentarles, como yo lo estudio, qué es lo que es el cerebro, de qué se trataba, pero me faltaba un recurso más didáctico. Entonces, en estos proyectos nos juntamos con educadores de párvulos, con profesores, con científicos, y a través de un equipo multidisciplinar generamos instrumentos especialmente diseñados para ellos, porque la verdad es que tiene una capacidad asombrosa, no solamente de comprender cómo funciona el cerebro, sino que adquirir lenguaje y utilizar las palabras apropiadas. O sea, son capaces de hablar de sinapsis, neurona. Niños de 5 años transfieren el aprendizaje, ¿no es cierto?, cuando ya entienden que el cerebro en el fondo está involucrado en todas las actividades del día a día, son capaces de transferir ese conocimiento y ese pensamiento a otras actividades que no nombramos en el libro. Aprenden a cuidarlo, aprenden la relevancia que tiene el dormir en el funcionamiento del cerebro, en el aprendizaje, el impacto positivo de la nutrición en su sistema cognitivo. Entonces, la verdad es que los niños son muy sorprendentes, y ellos fueron la inspiración, por supuesto, de esto. Claro, y la idea es incentivarlos precisamente para que más niñas, más niños se involucren con el tema de la ciencia, porque siempre hemos sabido, cuando conversamos con sus colegas, que obviamente acá en Chile se cuentan con muy buenos profesionales, buenos científicos. Hay investigaciones muy interesantes, algunas de ellas incluso de vanguardia en la parte, si uno lo mira o lo compara a nivel internacional. Absolutamente. Acá la calidad de la ciencia en Chile es muy, muy buena. Es muy, muy buena. Los colegas tienen una formación
muy especializada, son muy innovadores también. La verdad es que con los pocos recursos que tenemos, porque no tenemos muchos recursos en ciencia, hacemos mucho, y eso está demostrado con estadísticas, ¿ya? Y, y lo otro que te quería mencionar era que la personaje principal, tanto de la obra de teatro audiovisual como del libro, es una niña, justamente para intentar incentivar particularmente a las niñas a interiorizarse en el mundo de la ciencia. Eh, a pesar de que mis dos hijos son varones, la protagonista es una niña justamente por eso, porque entendemos que también falta ahí poder profundizar o dirigir la atención también en las niñas y las mujeres, para dedicarnos especialmente a que, o motivarlas especialmente a ellas para que puedan incorporarse a las áreas de la ciencia, porque sabemos hoy en día que obviamente tenemos una brecha de género importante que tenemos que seguir disminuyendo. Esa es la idea. Bien, doctora, le queremos agradecer muy sinceramente que nos haya acompañado una semana más, por segunda vez, acá en nuestro espacio dedicado a la ciencia, dedicado a la cultura, y como siempre agradeciendo a las científicas, a los científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros, por haber compartido estos conocimientos, bueno, y que le siga yendo bien con las investigaciones que está desarrollando. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por la investigación y muchas gracias por permitirnos poder difundir y llegar y conversar y transmitir lo que hacemos en el laboratorio a toda la gente. Muchas gracias, doctora. Bien, de esta manera concluye nuestro espacio por esta semana de conversación con científicas, con científicos. Nos ha acompañado la doctora Alexia Francisca Núñez Parra, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. De esta manera, llegamos al final de nuestro espacio. Será hasta la semana que viene. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.